whom I briefly, you see on the screen, they're nice portraits. I put it like this. On the left side, you see José Luis Rodríguez. I apologize if I do not pronounce it correctly. Who's the Director General of the Planification Ordenación Forestal in the Consejo of the Rural region in Galicia. And another José is sitting next to him, José Francisco Silva, who had introduced himself kindly already this morning, who's a member also of USA, and he's representing the Portuguese private forest owners and is involved since 1990 already in forest operations management of private forest of Portugal. Then we come to the First Lady in the round table, so it's a pleasure to present to you Professor Dr. Magda Budak de Karat, who is from Lebanon, who is from the University of Beirut. Today she is at the European Forestry Institute located in Barcelona, the EFIMED office. She's a sister of mine at the Academy of Forestry in France in the section 2. Magda is an outstanding researcher when it comes to genetics, genotyping, I would say, in the whole Mediterranean basin, so she knows everything about every tree there. And 50% of those trees are endemic, so you won't find them anywhere else. Looking forward to that. And from us, on the right side, but of course left side, for you is Gerling Karina Christiansen. She's from the North Sweden European Office and Area of Network, and she's located in Brussels, and she's one of those actors who tries every day to get everything related to the regional development, also forest-related forestry issues, into the policies and vice versa back to Sweden. Very happy to have you with us. And last but not least, Ferran Dalmoro Vieira from MED21 GSA, and you already presented yourself this morning that you are a small and medium enterprise and that you have some struggles, as I do have with a small company right now also when it comes to European programming. Thank you very much, all of you, to be here. And we want to discuss now what we heard this morning and what we discussed with the first expert panel. You've heard about this European programming, the policies and so on, and you are the ones who have very specific tasks in your daily life. What does it mean? Some of you had already contributed this morning and commented on that. And how can you use it, but also how do you see the problems and what needs to be changed? Because we are here to influence. Marcus is still with us. Thank you. And, but also we want to influence ourselves. We want to exchange among ourselves experiences, good examples, and things where we see, okay, whatever we try, it's not working. Who can help me to go on? Can we get the first good example? Because being half Finn, Magda's a sister from the academy, you're a sister by country. Can we start with Sweden? What are good examples, experiences from your point of view? What you heard this morning, which you can use daily, and where do you see really obstacles? Examples from today. Bueno, en lo que se refiere a algunos de los ejemplos que se han planteado hoy, esa es una pregunta difícil, de ahí que esté yo aquí. No, that was a really hard question. No, eso es una pregunta muy difícil. Normal, what you want to convey, right? Porque no sabemos qué mensaje queremos trasladar exactamente. Y supongo que me siento muy contenta al tener a Marcus aquí. Sí, es un brillante orador. Y es maravilloso también tener a más personas del sector de los bosques que estén trabajando en la Unión Europea. Y supongo que esto plantea grandes esperanzas de cara al futuro. Y quizás pueda decir también, tal y como comentaba antes, que sí, que se pueden cambiar cosas, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sí, eso es una buena pregunta. Porque trabajas todos los días y de repente pasa algo. No, pero hablas con la gente y estás con ellos, estás implicada. Vas a reuniones, escribes cartas, programas reuniones con los actores de tu país, que son los políticos del norte de Suecia. Y algunas veces, bueno, esto es lo que decía Marcus sobre las reuniones
cosas. Tienes que prepararlas a fondo antes de iniciarse y también prepararte con información para que se pueda presentar ante la persona de la comisión, para que de esta manera tengan una comprensión básica de qué es lo que queremos decir. Y después tienes que preparar a los participantes, ya que algunas veces los políticos, cuando se reúnen con la gente de la comisión, pueden resultar un poco intimidados, ya que piensan que esta es una reunión y aquí hay gente que tiene muchísimo poder y algunos tampoco se manejan tan bien en inglés, así que hacen que se sientan inseguros. Y yo diría que esto algunas veces puede ser problemático. Muchas gracias. Ferran, ¿cuál es tu experiencia en este campo, en lo que hemos comentado hoy en tu vida cotidiana? A ver, la primera cuestión pasa por estamos manejando un alto grado de incertidumbre. Luego volveré a la parte de la incertidumbre, pero muchas veces a mí la palabra experto me horripila. O sea, yo cuando me dicen eres experto, yo me echa para atrás lo de ser experto, por la responsabilidad que tiene la palabra experto, bajo mi punto de vista. Entonces, lo primero, alto grado de incertidumbre. No tenemos una bola de cristal, no podemos saber lo que va a pasar. Tenemos modelos. Dijo el padre de los modelos estadísticos, Edward P. Box, dijo que all models are ground, but some models are useful, ¿vale? Entonces, al final la modelización no deja de ser una simplificación de una realidad compleja y no manejamos todas las variables. Si esto en vez de ser una mesa redonda hubiera sido una presentación al uso, como las que hemos visto esta mañana, yo había preparado una idea que me gustaría trasladar al sector, reunido aquí, por cierto, gracias a Euskadi y a sus gentes forestales por invitarme. No es la primera vez que vengo, pero es muy agradable venir a este sitio por todo lo que se aprende. Mi speech iría sobre, en la era de la inteligencia artificial, convivimos con la ignorancia orgullosa. O sea, la IA, VS, la IO, ¿vale? Porque vivimos en un momento en el que mucha gente, la diferencia entre un tonto y un ignorante es que el ignorante es consciente de que lo es y trata de resolverlo. El tonto es un ignorante que no sabe que lo es. Y el problema es que muchas veces estamos rodeados de gente que yo sé muy poquito de incendios forestales. Y solo sé de incendios forestales o de gestión forestal, pero sé muy poquito. Entonces, la primera cuestión que tenemos sobre la mesa es el tema de la incertidumbre. Una incertidumbre brutal que condiciona las decisiones. El segundo problema, y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando esta mañana con Marcus, el abandono rural. Lo hablaba antes con José Luis. Nuestros abuelos, nuestros padres, trabajaron muy duro para que no seamos agricultores, para que no seamos ganaderos, para que no seamos silvicultores, para que seamos ingenieros, abogados, periodistas, y eso tiene consecuencias sobre el territorio. Aquí en Euskadi aún queda, igual que en Galicia o en otras regiones, aún queda sector, pero se está perdiendo. Y con ese sector se está perdiendo conocimiento, mucho conocimiento, y pagaremos esa factura en algún momento, ¿vale? Evidentemente, aparte del abandono rural, otro de los problemas de nuestro día a día es el problema de la sequía. Yo vengo de una región en la que llevamos déficit de sequía estructural durante los últimos años muy importante. Cambio climático implica cambio de paisaje. Y les lanzo una pregunta a todos los que están en esta sala y saben mucho de gestión forestal. ¿Cómo podemos conservar algo en un sistema cambiante? ¿Cómo se conserva algo que está en permanente cambio? Yo quiero que me lo expliquen. Porque la Comisión Europea se ha centrado en conservar, pero a lo mejor la palabra es equivocada. Necesitamos otra palabra, y la palabra es gestión. Podemos discutir qué tipo de gestión. Si más productivista, más de protección, más orientada a la biodiversidad, a los mercados de carbono, voy a decir una palabra que para cierta gente puede ser tabú, rewilding, ¿vale? Hay gente de mi sector que dice rewilding y le explota la cabeza. Tampoco es eso, ¿vale? Es decir, vamos a encontrar un equilibrio, ¿de acuerdo? Claro, acá vienen las sequías, vienen las plagas y viene el decaimiento de las masas, la banda marrón. Es un gran problema. Se están muriendo árboles en pie. Tenemos miles de hectáreas de árboles muertos en pie, esperando el próximo incendio. Y al final el incendio lo único que hace es poner orden en el sistema. Entonces, y no nos equivoquemos, los incendios forestales son una consecuencia de una enfermedad mucho más grave, que es la relación que hemos decidido tener ustedes y yo con el medio que nos sustenta.
Entonces es una consecuencia y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Luego otro de los problemas que yo me encuentro en mi día a día, y supongo que no soy el único al que le pasará, es el de los prejuicios y el desconocimiento de la gestión forestal. A mí me escandalizó cuando mi hija trajo un día el libro de texto a casa y el forestal que cortaba árboles era el asesino. En lugar de ser el doctor del bosque, era el asesino del bosque. Algo está muy enfermito en nuestra sociedad si los que gestionamos los bosques somos los malos. Algo nos tenemos que hacer mirar. Y por ir acabando, evidentemente, plagas, falta de gestión, falta de conocimiento de la sociedad, todo eso sumado implica un incremento del riesgo de destrucción del recurso. Estamos viendo... ahora luego pondremos una gráfica, cuando Leire o me confirméis que se puede poner. Si queréis, para luego, para la segunda ronda, ¿sí? Pondremos una gráfica en la que... No se puede poner. Bueno, pues nada, era una gráfica simplemente donde se ve que cada vez tenemos más olas de calor, pero cada vez tenemos menos incendios forestales. Voy a repetirlo, porque igual no se entiende. Tenemos menos incendios forestales. Menos. El problema es que los que se hacen grandes, se nos hacen... Luego daré datos, porque a mí no me gusta opinar, a mí me gusta argumentar, ¿vale? Entonces, tenemos cada vez menos incendios, pero el que se nos escapa se nos hace muy bestia. Euskadi hasta ahora ha sido esa pequeña aldea gala de Uderzo, ¿vale? Asterix y Obelix, aquí, no estaban en Francia, estaban aquí en Euskadi escondidos ahí. Hasta ahora se ha ido librando, pero bueno, eso tampoco va a durar siempre, ¿vale? Esto lo tenéis que tener en cuenta. Y ya lo último, otro de los problemas que yo me encuentro para tener datos es, por comentárselo a Marcus, la estadística europea está en Open Data, pero no es nada fácil de gestionar. Y para poder argumentar hacen falta datos. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que has abordado muchas cosas complejas y me ha parecido que ha sido un recorrido muy bueno de la situación de los bosques en la actualidad. Y bueno, tal y como dices, no estamos aquí porque sea fácil, sino que estamos aquí para hablar de lo que funciona y ver qué es lo que tenemos que hacer juntos. Y si fuera fácil, posiblemente no organizaremos reuniones de este tipo, con lo cual me encanta lo que has compartido tú. Magda, estabas asintiendo mucho. ¿Y cuál crees que es el papel de esta creación de políticas y qué papel desempeña la investigación y también la integración de los actores? Por favor, tienes la palabra. Bueno, yo creo que estoy bien ubicada ahora mismo en este momento de mi carrera para hablar sobre esta cuestión. Hace 2 años estaba totalmente en el sector académico, estaba dedicada a mi investigación, a la enseñanza, en mis deberes de la literatura y intentaba desarrollar soluciones para este tipo de necesidades. Y esto es lo que pide la investigación, pero sin tener ninguna conexión con lo que era la situación sobre el terreno, la situación real. Y después pasé a trasladar la ciencia y convertirla en acción. Y es aquí donde yo cambié mi papel por completo. Y estoy aquí en un punto intermedio. Hay gente que pide ciencia y después tenés esta comunidad de investigadores que son igual de numerosos que la gente que pide investigación. Son gente que está muy comprometida con la ciencia, pero no lo están trasladando. Y mi principal problema o mi principal reto en la actualidad consiste en abordar toda esta ciencia e información que existe, que es de mucha calidad, o bueno, también hay cosas de menos calidad, pero que tiene relevancia, y ver cómo se puede trasladar y convertir en una acción y en una política. Y decir, bueno, que lo que ya necesitamos está aquí. Nuestro trabajo consiste en trasladar esta información, traducirlo a un lenguaje claro para adaptarnos al timing. Si yo fuera ahora a Bruselas y decir, mira, esto es lo que hemos hallado y deberíais asumirlo, pero si no es una prioridad o si no es un tema de interés ahora, bueno, pues lo dejan latente en algún sitio, en algún cajón. Pero bueno, yo lo preparo y aprovecho esa ocasión cuando llegue el momento oportuno para lanzarlo, o intento hacer que lentamente vaya avanzando. Puesto sí que tenemos los conocimientos sobre algo que va a emerger dentro de poco tiempo, intentamos trabajar silenciosamente para que vaya adquiriendo más prioridad en la agenda. Este es un reto que estamos abordando ahora mismo y diría, además, que es un abordaje muy bueno. Es decir, lo que está pasando hoy en día es un ejemplo muy bueno del tipo de diálogo
que debería repetirse con mucha frecuencia aquí y en distintos países a diferentes niveles. Pero lo que es muy importante es este contacto personal que nosotros mantenemos con la gente que ha sido elegida, con los diputados, con la gente de Bruselas, mantener contactos personales. Las instituciones permanecerán para siempre, pero estos contactos guardan una estrecha relación con el aspecto humano, es decir, somos personas, somos seres humanos que están trabajando, tenemos nuestra familia y esto forma parte de nuestro cometido. Pero lo que no tenemos que hacer es dejar de lado el toque humano, por decirlo de alguna manera, o las relaciones personales. Tenemos que generar un clima de confianza y relaciones para que esta gente pueda llamarnos de noche y decir, mira, hay algo aquí que ha surgido, ¿cómo nos puedes ayudar? O, por ejemplo, no tengáis miedo o no os sentáis intimidados si vais a solicitar información. Muchas veces los científicos manejan jerga muy complicada y no nos comunicamos bien de una manera sencilla. Y en lugar de hacer las cosas directas y claras, y Elga, desde luego, lo ha dejado claro respecto a cómo hay que trasladar estos mensajes de una manera muy fácil de entender. Y yo creo que es aquí donde debemos trabajar. Y luego hablaré sobre este tema un poco más adelante. Sí, eres muy precisa y desde luego eres muy clara. Perfecto, muy bien. Bueno, yo creo que ya has hecho, los dos habéis hecho unos comentarios muy positivos esta mañana, pero nosotros creo que pensamos que lo que se ha debatido esta mañana tiene relevancia y esto forma parte de lo que realmente podemos sacar de todo este proceso que es de gran utilidad. Pero ¿qué más habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que reforzar respecto a lo que hemos hecho esta mañana? Por favor, tenéis la palabra ahora. Sí, primero, por favor. Muy buenas tardes. Me encantaría retomar la idea de la mañana. Si la ciencia produz conhecimentos, tecnologia e inovação, se a indústria, de uma forma geral, é ela que vos contrata porque tem dinheiro para hacerlo, porque consigue, através de fundos comunitários, hacerlo, nós outros não. Então, por que é que não temos uma floresta nova, melhorada, biodiversa, com os proprietários e produtores florestais ganhando dinheiro, nós outros padres transmitindo essa rendibilidade nos nossos filhos para que continuem este projeto de uma floresta moderna, pero rentável. O que é que se passa então? Por que é que Portugal tem 33% de floresta abandonada? Este conhecimento não passa para a floresta. Em 1990, lo empecé a detectar. Em las organizações que eu empecé a integrar, minha vida tendo sido também dedicada sempre à res pública, empecé a trabalhar na transferência de conhecimento para a economia real. E, por exemplo, numa associada nuestra de Forestes, que eu presido, que é a Associação Florestal del Baixo Volga, que gerimos 55.000 hectáreas de floresta, que hicimos nós outros. Em 2000, teníamos 200 proprietários florestais sócios. E este ano chegamos aos 2.000. Que passou? Uma coisa que todavia não se ha hablado hoje. Toda a gente tem medo de falar do lucro, da rendibilidade, do dinheiro. Não. Nós outros hicimos 3 coisas muito sencillas. Continuamos a ser esse serviço público de aconselhamento ao proprietário florestal, coisa que Forestes continua a dar também, todavia, continua a dar e cada vez mais apoio a todas as cooperativas e associações, pero hicimos mais. Ajudávamos em los licenciamentos, educávamos para a biodiversidade e a indústria começou a ver, bueno, temos aqui uma associação com quem podemos trabalhar para que nos ajude a comunicar algumas espécies menos queridas por los fazedores de opinião pública, por los jóvenes que mandam os governos, porque dominam as redes sociais. Portugal é governado por as redes sociais. E, portanto, a indústria hizo uma aproximação à Associação de Produtores. Queremos estar com vocês. Ok? Sim, senhora. Vamos dar as manos. Pero vamos começar a falar de uma coisa que é tabu para vocês, o preço.
del material leñoso. No, eso no se puede, porque es el mercado que lo hace. Pero el cliente es que fija el precio al proveedor. Sí, no abdicamos. Bueno, con calma y con transparência, continuamos mantendo a aproximação da indústria e começamos a trabalhar com ferramentas de fomento florestal. Não pagam de uma maneira, pero podem pagar de outra. Las finzas deste mundo, las navegueiras deste mundo, podes ter lá por seguro que te apoiam. De verdade. E que passou uma coisa muito sencilla. No momento fundamental, que nós outros estávamos afastados do proprietário, que é o momento da venda da madeira, do material leñoso, da biomassa, da resina, estamos allá. Então, é uma coisa muito sencilla. Estamos aqui para que seja o proprietário florestal a vender de uma forma direta à indústria. O empreiteiro, sim senhor, é muito importante para corte, rechega, transporte, pero transportamos. Antes era um pequeno valor para o proprietário. Ahorita é o mais grande valor para o proprietário, com esta construção de puente, que nos permite, aumentamos o número de proprietários, de uma forma exponencial. Neste momento temos mais de 200 que têm que assumir compromissos para poder entrar em nossa organização, certificar, etc, etc. Senão não entram. Também há esses compromissos ambientais que seguimos. Não queremos florestas monodiversas, nem de pinos, nem de eucalipto. Queremos uma gestão bem hecha, de um ponto de vista de paisagem. Pero tem que assumir esse compromisso. E, portanto, as associações de produtores florestais, quando em la parte fundamental, que é ajudar, criar, entregar a madeira, temos que hacerlo. E temos que nos capacitar, enquanto organizações, para hacerlo. Hace toda a diferença. Super, that's very interesting and very precise. Es muy interesante y muy preciso. Ha tocado algo que es muy importante que también tendríamos que debatir, pero primero escuchamos al señor Rodríguez de Galicia. ¿Qué quiere comentar sobre lo que hemos comentado esta mañana y qué sacaría como buenas prácticas? Vamos a ver. Y centrando un poco en el tema de investigación, y que yo no soy un experto, no es un tema semántico, sencillamente no lo soy. Tengo experiencia en la administración forestal y quiero hablar de la investigación un poco desde ese punto de vista. Y también enlazando con algunas intervenciones que hubo esta mañana. Me pareció muy interesante la intervención de Rosario, la compañera de Portugal, cuando dijo que la investigación no es solo innovación. Es decir, estamos con el tema de la bioeconomía, los nuevos productos en la construcción, tal. Eso es importante porque que esos sectores hagan de efecto trator sobre la gestión forestal es muy importante. Y también es importante que vaya encajando, ¿no? Si eso hace, digamos, efecto trator con su propia dinámica y se olvida de la gestión forestal en su territorio, probablemente lo que produzcamos son una situación peor de la que tenemos. Pero, efectivamente, en la gestión forestal tenemos unos problemas estructurales tan graves que la investigación, o la información, la formación, no puede ir solo encaminada a la innovación. Eso hace falta, pero también es importante porque a veces los grandes pasos se dan en pequeñas soluciones o pequeños apuntes. Y ahí quería también un poco apoyarme en la última transparencia de Nelson cuando hablaba de los sistemas de decisión forestal, que ponen en diferentes marcos, a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel regional. Pero esos sistemas de decisión forestal, la forma de alimentar esos sistemas de decisión forestal es lo interesante, porque se van adaptando a cada marco. Y ahí, tanto los investigadores como la gente que está trabajando continuamente en eso, tienen que intentar hacer el esfuerzo de llegar ahí con información clara para que la gente, cuando tiene que tomar decisiones, y en eso sí que llama a punto, tengamos conclusiones claras, premisas claras, donde apoyar
las decisiones donde desarrollar nuestros marcos normativos, nuestros marcos financieros, porque es lo verdaderamente importante. Yo creo que la clave, y lo decía Nelson, es que los sistemas de decisión forestal tienen que estar bien estructurados, bien alimentados. Creo que esa es una de las claves que tenemos. No somos un sector forestal precisamente que podamos presumir de transparencia, de comunicación hacia afuera. Y esa responsabilidad o esa corresponsabilidad que tenemos que tener todos, creo que la tenemos que tener presente. Por lo tanto, me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo en tratar de mejorar toda la cadena de los diferentes eslabones que van desde el monte hasta la tercera transformación o lo que se quiera ahí, pero además parándonos también en los diferentes estadios. Los propietarios, los viveristas, los gestores, las empresas de servicio, porque es la forma de mejorar esto. Y a veces avanza más parándonos en la situación básica que no en el final de la cadena. Es muy bonito tener un ático con una piscina skyline, pero si no hay cimientos, no hay estructura del edificio, no hay buen ático arriba. Con lo cual, creo que seguimos teniendo carencias en aspectos claros de transversalidad, de transferencia, de formación, y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Thank you very much. I had to wait for the great translation. Muchas gracias. Tenía que esperar a la gran interpretación. Los intérpretes están haciendo una gran labor hoy. Muchas gracias. Fantástico, Marta. Vuelvo contigo otra vez con una pregunta provocadora. Tenemos una gran capacidad de investigación, 10.000 años hombre de investigación. Esto significa más de 10.000 personas que trabajan diariamente en la silvicultura en Europa. Si calculamos todas las demás disciplinas relevantes de la biología, entomólogos, etcétera, que no se identifican per se, tenemos un número mucho mayor. Como has dicho perfectamente, ¿cómo podemos utilizar realmente sus conocimientos muy específicos que son relevantes? Y como se ha dicho antes también, necesitamos conocer más y tener ideas sobre cómo podemos beneficiarnos de eso e implementarlo, porque parte de la sesión tiene que ver con cómo podemos implementar los proyectos y programas, cómo nos ayudan. Desde tu experiencia, que es destacada, y has trabajado duro para conseguir esta comunicación, y yo incluso diría que eres una convertidora de la investigación para convertirlo en una verdadera comprensión. Sí, dos cosas. La primera es el conocimiento actual, financiado por la UE o no. Hace 10 años o 20 años hubo un enorme esfuerzo para trasladar la ciencia al público en general, sea cual sea el público, e incluimos en cada propuesta de investigación una cláusula donde teníamos que decir, de acuerdo, obtenéis financiación, pero uno de los entregables es qué saca de esto el público, la sociedad, qué obtiene de esta ciencia. Creo que deberíamos hacer lo mismo con el bosque. Muchos proyectos europeos lo hacen indirectamente. Sabemos que va a tener una anotación positiva, pero no es obligatorio. Tendría que ser obligatorio. Hay ciencia y hay que mostrar un entregable al final del proyecto. ¿De qué va a sacar esto el bosque, la sociedad? De una manera clara, porque nadie sabe más del contenido de tu ciencia que tú. Yo puedo leer los artículos y podemos hacer una compilación y lo puedo trasladar, pero el trabajo se hará mucho más rápidamente y mucho más eficazmente si la gente que hace la ciencia ya te explica esto es lo que estoy aportando al marco de la ciencia global. Un comentario. Si tienes un investigador que es especialista en trabajo de laboratorio, por ejemplo, yo he dirigido investigadores durante más de 15 años
Y en Bruselas me preguntaron, ¿cómo describirías tu especificación de funciones? Pues es como gestionar a un artista, con una diferencia. Si escucho a un cantante de ópera, sé inmediatamente si tiene talento o no. Con los investigadores lleva más tiempo. He trabajado con gente brillante, me ha costado entenderles, pero han hecho un trabajo estupendo. Por lo tanto, no espero que sean los comunicadores. Necesitamos otros especialistas como tú y como otros, yo creo. Es verdad, pero estas personas tienen que hacer el esfuerzo, no explicarlo públicamente, pero hacer el esfuerzo de traducirlo a un producto explícito. Pero, de nuevo, hay dos cosas. Está la investigación fundamental, básica, que es a largo plazo, y realmente es muy duro y árido, yo diría. Pero hay también investigación que responde a una necesidad sobre el terreno, y esta es mucho más fácil. Y muchas veces la gente salta de un proyecto a otro sin hacer el esfuerzo de valorizar su trabajo. Porque si quieren obtener más dinero para poder seguir haciendo más investigación, bueno, esto lo puedo entender, pero cuando se valoriza, hay que dar tiempo y espacio para que la gente lo pueda incorporar. Muchas gracias, ha sido muy relevante. Karina, querías intervenir. Sí, yo creo que no hay falta de conocimiento. Cuando hay una nueva propuesta, siempre nos ponemos en contacto con la investigación, con la ciencia, constantemente, para obtener información para presentar la documentación adecuada. Pero en los últimos 2 años y medio ha habido como 8 legislaciones, 7 u 8, que tienen que ver con el bosque directamente. Y han pasado por ellas muy rápidamente. Y aquí hemos hablado mucho de la falta de tiempo. La Comisión, falta de tiempo. Todo el mundo tiene falta de tiempo. Pero ¿por qué hay que forzar 7 u 8 legislaciones que tienen que ver con los bosques? ¿Por qué hacerlo tan rápido? Y lo cierto es que no se hace un análisis de las consecuencias. Estas muchas legislaciones, cómo afectan a los países y las regiones que dependen en gran medida de la silvicultura. No se ha hecho el análisis todavía. La mayoría ya han tomado la decisión, pero no hay análisis. Por lo tanto, no sabemos cómo va a afectar esto a nuestras regiones, que es la mitad de Suecia, 50 millones de hectáreas de bosque, y la gente depende muchísimo de esto. Tenemos industrias en toda Suecia, tenemos unos 300.000 propietarios particulares de bosques con 30 hectáreas cada uno. Finlandia, 630.000, en total 1 millón, que es tanto como médicos en Estados Unidos. Y también para Suecia, estas personas, los 300.000 propietarios particulares con sus aproximadamente 30 hectáreas cada uno, proporcionan la mayoría de los recursos a la industria. No son un grupo menor. Y si nos fijamos en la política forestal, solo hay una que yo veo que ha tenido beneficios para los propietarios particulares. Sería la certificación de eliminación de carbono, donde pueden recibir algún dinero por plantar árboles o reforestar o proporcionar madera para la construcción o lo que sea. Allí hay algo de dinero. Pero aparte de esto, ninguna de estas legislaciones ha tenido ningún beneficio para los propietarios particulares de bosques, ninguna. Creo que las grandes corporaciones se pueden manejar porque viene mucha responsabilidad con la directiva sobre el suelo y la reglamentación de la deforestación. Por lo tanto, hay muchas responsabilidades y riesgos también en la restauración de la naturaleza, que puede que se apruebe o no. Por lo tanto, hay muchas responsabilidades y riesgos. Y la administración y los informes
La tendencia general en todas estas legislaciones consiste en menos silvicultura, menos toma de decisiones en los Estados miembros y mayor vigilancia de los propietarios de los bosques. Y en Suecia tenemos esta idea de libertad y responsabilidad para las propiedades forestales y ha funcionado realmente bien. Y ha habido una cultura de confianza de las autoridades a los propietarios de los bosques y son personas muy orgullosas. Y ahora de la confianza se está pasando a la desconfianza por parte de la Unión Europea. Necesitan ser vigilados para no destruir sus propios bosques. Es ridículo. Y me gustaría tener una visión positiva, porque si no, no podremos cambiar nada. Así que tengo una idea positiva, pero también quiero comunicar las emociones de mi zona, donde la gente se siente atacada por las políticas de Bruselas, se sienten impotentes, deprimidos y no saben cómo esto les va a afectar. Y nadie lo sabe. Y cuando no sabes cuál es la seguridad de tus propios activos, quieres obtener beneficios rápidos. Así que creo que la gente está recogiendo más y antes porque se sienten muy inseguros sobre el futuro de sus activos. Pero permíteme un comentario y luego Mac. No hay ninguna estrategia de reglamentación europea o plan de acción sin que haya dinero detrás. La estrategia forestal, la estrategia de biodiversidad, el plan de economía circular, lo que sea. Entiendo que es complicado, pero siempre hay dinero disponible para lo que se proponga, para propietarios de bosques, industrias, comunidades u otros grupos de interés. Así que lo entiendo y para eso estamos aquí. Y gracias por la sinceridad. Os sentís atacados por Bruselas, pero Marcus ya ha indicado algunas ideas en sus diapositivas. Marta, sí, me gustaría decir que en cooperación la silvicultura en Suecia es la columna vertebral de la gente normal y tanta gente depende de los bosques, de la silvicultura. Y es una verdadera industria, no hay subvenciones y se sienten orgullosos de ello. Porque cuando añades muchas subvenciones, como se hace con los agricultores, estás mucho más atado. Hay mucha vigilancia sobre la comunidad agrícola porque hay muchas subvenciones. Pero en la silvicultura es como un mercado de verdad. Hay dinero de verdad, es rentable. En Suecia lo es. Sé que hay problemas en otros sitios, pero es rentable. Y creo que lo debemos mantener así. Lo de acuerdo, subvenciones para la bioeconomía, etcétera. Pues está bien lo que dice, porque es exactamente la diferencia entre Suecia o Finlandia, o aquí, o donde yo me crié, donde los propietarios particulares tienen una hectárea y se les puede dar toda la libertad del mundo, pero no se mueve nada. Por lo tanto, el modelo es diferente y esto lo entendemos, por supuesto. Otras zonas se puedan beneficiar probablemente más de los proyectos y se sentirán menos arrinconados, digamos. Marta, ¿quieres intervenir? Lo que voy a decir tal vez no sea muy agradable, pero hay diferencias en la escala temporal. Si mantenemos las cosas como están ahora, tal vez sea rentable durante 5 años más o máximo 10, pero en algún momento se va a derrumbar todo, porque lo que estamos viviendo ahora es un cambio tan rápido, y Fernando ya ha hablado de este ecosistema dinámico. Está cambiando el paisaje y lo estamos viendo en el sur de Europa. Está cambiando muy rápidamente, está llegando el cambio, y si no hacemos nada, estas legislaciones no se hacen solo por legislar, se hacen para proteger el bien común de los europeos, de todos. Y es difícil hoy. Si estoy ganando ese dinero y veo que tengo que ganar menos porque tengo que plantar de cara al futuro, esto no es muy agradable y va a afectar a muchas personas de manera negativa. Pero debemos tener en cuenta esta cosa dinámica. Y puedo dar algún ejemplo. A todos nos da miedo el cambio climático
y el aumento de las temperaturas. En Europa hace 300.000 años había 2 grados más que ahora y seguimos teniendo bosques. La única diferencia es que los humanos no eran tan numerosos entonces, hace 300.000 años, y el paisaje no estaba tan fragmentado. Los bosques hoy no son suficientemente resilientes porque estamos aquí, estamos ocupando el espacio. Si no estuviéramos aquí, si tuviéramos el mismo paisaje sin humanos en Europa, los bosques continuarían, desaparecerían algunas especies, pero seguiría habiendo bosques. El riesgo que tenemos hoy es que utilizamos el bosque y utilizamos el paisaje. Así que tenemos 2 problemas y tenemos que poner orden. Y aquí es donde la ciencia intenta modelar, intenta recurrir a la historia arqueológica y decir, esto es lo que podría suceder, con incertidumbre. Así que todos tenemos este problema y estamos intentando traducir estos conocimientos en legislación. Y lo estamos utilizando como aviso. Todos debemos ser responsables y debemos estar dispuestos a hacer algunas concesiones. Entonces nos debemos ocupar de este sistema dinámico, esta diana en movimiento. Sí, muchas gracias. Una pregunta, Christoph, por favor. Es una pregunta a nivel europeo. Hay un concepto de bosque degradado y el bosque de plantación, yo creo que se considera bosque degradado. Por lo tanto, mi pregunta a nivel europeo es cómo hemos llegado aquí, cuál es la base científica o el proceso político. Y mi pregunta para la gente de las subvenciones es qué consecuencias habrá a nivel de suelo para los que trabajan los bosques. Es decir, la definición de que los bosques plantados son bosques degradados. Es una buena pregunta. Si quiere empezar a contestar, señor Rodríguez, esto es algo que abordan, porque nos vemos atacados por esto, es verdad. Tenemos que plantar, no tenemos suficiente superficie, tenemos que replantar, creo que todos estamos de acuerdo, pero a veces se ataca diciendo esto no es un bosque natural, es bosque degradado, etcétera. ¿Cómo podemos decir, bueno, hay que plantar y es una manera también de gestionar para después tener bosques más diversos? ¿Quiere empezar? Esse é um tema muito importante e que, mais uma vez, o movimento associativo tem aqui uma importância fundamental. Nuestros sócios querem todos plantar espécies de árvores que cresçam muito rápido. Pero nós outros temos que imponer regras também. Temos que chamar a atenção à legislação europeia. Temos todos que cumprir. Pero há algo interessante em Portugal. Penso que nossa autoridade florestal é mais papista que o Papa. Temos um ICNF que leva as coisas exagera. Há processos aqui, estou falando com algumas pessoas que têm buenos trabalhos, buenos licenciamentos no ICNF há meses ou mais de um ano. Impossível, increíble, não há explicação. Por quê? Porque o próprio ICNF não crê, sabe que nós outros, OPFs, organizações de produtores florestais, temos capacitação interna técnica. Temos engenheiros florestais, temos arquitetos paisagísticos, temos geógrafos, temos todo, mas não confia. Não confia. E se queremos plantar 1000 pés de eucalipto junto a 30% de folhosas, têm que despachar, têm que licenciar. Entretanto, passa fevereiro, março, abril, maio, junho, viene el invierno, el proprietário, desesperado, lo hace por sua conta. Pero, desta forma, lo hace mal. Porque nós outros decimos, tens que esperar por el licenciamento. Pero o proprietário não vai esperar. E depois acontece o que acontece sempre. Viene a autoridade, passa uma multa, põe um problema, pero nada, não se passa nada. E cada vez mais
o proprietário desacredita e que hacemos perante isto? O movimento associativo tem aqui um papel muito importante. Quando ensinamos ao proprietário, quando ele vem até nós para aprender e nós decimos, tu não vamos cuidar de tus 5.000 metros quadrados, média hectárea. Llama a tus vizinhos e vamos a ser uma pequena área agrupada. Nós outros, por exemplo, já temos milhares de hectares em áreas agrupadas de minifúndio. O último que temos são 500 hectáreas de 188 proprietários. Então, sim, vem a bulldoza, vem as maquinárias trabalhar em conjunto, sendo uma economia de escala, introduzindo os modelos de gestão que a Comissão Europeia e muito bem obriga. Não vale a pena repetir-lo. Portanto, aqui é fundamental. E mais, o proprietário não tem capacitação de libertar seus 30% da área para este tipo de utilização romântica da floresta. Romântica e correta. A floresta de conservação. Aí vêm, sim, os apoios, porque se eu vou criar em minha propriedade uma servidão administrativa, estou falando bem, serventia administrativa, os afastamentos, como se diz em espanhol? Distâncias. Distâncias. Las distâncias, nós chamamos de serventias administrativas. Eu vou deixar de ter a produção, servidumbre administrativa, ambiental ou outra. Eu tenho que ser ressarcido de minha pérdida. Para isso deve existir estes apoios. Ora, aqui mais uma vez, o proprietário não sabe disto, tem que ser sempre o movimento associativo aqui na Península Ibérica é fundamental. Para unir, para agregar propriedade, para acrescentar valor, para gerir melhor. Com menos área de fileiras industriais, de madeiras para fileiras industriais, podemos, aumentando a produção a ser melhor e libertar também áreas para florestas de conservação. Thank you. You wanted to... Sí, varias cosas. Estoy muy de acuerdo con algunas de las cuestiones que están comentando. Que estamos enfermos de velocidad. Es algo, todo tiene que ser muy rápido, todo va demasiado rápido y eso es un problema muy grave en estos días. No hay tiempo para analizar los datos. Por eso me he centrado en el tema de la inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial nos está trayendo, de hecho, la capacidad de analizar muchos datos de formas que no conocíamos y de encontrar puentes. Entonces, digamos que podemos clasificar el conocimiento en 4 grandes bloques. Voy a intentar explicarme, sobre todo porque los traductores si no me van a odiar. Hay cosas que sabemos que las sabemos. Me refiero a la incertidumbre, ¿vale? Estoy hablando de la incertidumbre. Hay cosas que sabemos que las sabemos. Es el conocimiento que tenemos. Hay cosas que sabemos que no las sabemos. Son las cosas que investigamos. Hay cosas que no sabemos que las sabemos. Es decir, hay cosas que aún no hemos conectado el conocimiento entre la investigación, los propietarios forestales, las empresas. Y ahí puede apoyar mucho la inteligencia artificial. El problema es que hay una parte de cosas que no sabemos que no sabemos. Y esta parte es la que a mí, personalmente, como ciudadano, me preocupa. Porque comentábamos antes, claro, todos tenemos una vida y no puedes estar 24 horas al día trabajando. Pero es que yo creo que a veces nos equivocamos con las prioridades. En mi caso, yo vengo de una región en la que la prioridad es que no se nos destruya el recurso. Es decir, mi tierra, zona mediterránea, tenemos muchos montes que no tienen un proyecto de ordenación. Nuestra productividad no es alta, no es como pueda ser en Galicia o es como pueda ser en la cornisa cantábrica. Entonces, nuestros propietarios tienen la fragmentación, pero encima mucha menos productividad. ¿Qué pueden ofrecer? Pueden ofrecer algo que tampoco ha salido de momento, pero que vamos a tener que abordar en algún momento en Europa, que es el pago por servicios ambientales. Es decir, la servidumbre. Si usted me obliga a mí a mantener el bosque en este estado, mi bosque le está dando a usted paisaje, le está dando a usted agua, le está dando a usted aire limpio, le está dando a usted servicios ambientales. Y otra cosa, yo no quiero que me paguen una subvención. Vamos a diferenciar porque el lenguaje es muy importante. Vamos a diferenciar entre subvención y pago por servicio. ¿Vale? O sea, porque es que yo cuando viene una persona a mi casa, hace un trabajo, viene un fontanero a mi casa, le pago por el servicio de fontanería. Pues si un silvicultor, un propietario forestal, está prestando un servicio a la sociedad, tiene que recibir un pago por eso. Y yo voy a la parte que a mí más me compete, que es la parte de incendios forestales.
Si un propietario lleva a cabo una actuación preventiva, ¿por qué no le pagamos el servicio de prevención de incendios? ¿Por qué no se le aporta un dinero? Porque además hay otra cosa que me gustaría aprovechar. El pobre Marcus, espero que no se vaya con la sensación de ser el sparring de esta sesión, porque no es la intención. O sea, esto está hecho de... Se va tomando notas, bien. Pero la cuestión Don't worry, he loves it. No se preocupe, le encanta. Al final tenemos una situación en la que tenemos que intentar buscar soluciones realistas y pagar esos servicios. Y aquí me gustaría lanzar una idea para la comisión, porque yo soy muy de plantear problemas, pero también aportar alguna idea de solución. La prevención de emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero por los grandes incendios forestales, ¿cuánto vale? En dinero, en euros. ¿Cuánto vale que yo tenga mi monte bien gestionado y no arda? O si arde, que arda en baja intensidad y, por tanto, que genere menos cantidad de emisiones o menos destrucción del suelo. Porque, además, no me preocupa solo la masa forestal, me preocupa el suelo como gran reserva de gases de efecto invernadero. Entonces, y luego hay otra pata que me gustaría abordar. Anoche hablaba con 3 compañeros de aquí de Euskadi sobre que no hay que ponerle apellidos a la gestión forestal. No estábamos del todo de acuerdo. Yo sí que pienso que hay que ponerle apellidos. Hay una silvicultura que es la silvicultura ecohidrológica. Habrá gente en la sala que no sepa que hay estudios que demuestran que una masa hiperdensificada se bebe hasta el 59% del agua de una cuenca. El 59% del agua de una cuenca. Es decir, estamos compitiendo en mi región, estamos compitiendo con los árboles para beber. Porque hay zonas en las que nos sobran árboles. Que la solución de Europa sea, la gran panacea europea sea, vamos a plantar más árboles. Yo lanzo una pregunta. ¿Y si cuidamos primero los que ya tenemos? ¿Y si gestionamos primero lo que ya hay, en vez de meter más? Habrá zonas en las que haya que plantar. Yo no digo que no. Yo soy el primero que, cuando veo una zona degradada, que no tiene vegetación o que no tiene... y se puede meter... hágase, pero ¿y qué hacemos con todo lo que tenemos? Y acabo. Al final, si no empezamos a pagar a los propietarios por los servicios ecosistémicos que prestan a la sociedad, esto no funciona. Hay que empezar a derivar recursos urbanos al monte. Y esto pasa por una cuestión muy sencilla. También viene del mundo de las emergencias. Europa tiene un problema grave de conciencia situacional. No somos conscientes de en qué situación estamos. No somos conscientes de qué está en juego. Y yo tengo muy clara una cosa. Lo único bueno que tiene la insostenibilidad es que si no actuamos, pagaremos las consecuencias y las pagarán nuestros hijos. Y efectivamente, a mí me hace mucha gracia cuando los colectivos ecologistas, y lanzo una cuestión que introduciré después, tenemos que empezar a trabajar. Nosotros hace muchos años que trabajamos con los colectivos ecologistas. Si vemos a los ecologistas como un problema, no vamos a llegar a ninguna parte, porque nos guste o no nos guste, el relato y la masa crítica la tienen ellos, no nosotros. Pagaremos un precio muy alto. Entonces, si no empezamos a trabajar de forma coordinada en lo que debe de ser prioritario, que es el problema que tenemos encima de la mesa, nos están señalando a la luna y seguimos mirando el dedo. Muchas gracias. Perfecto, pero creo que cuando vemos lo que acabas de analizar, yo creo que la historia nos favorece a nosotros y no solamente al medio ambiente. Posiblemente no seamos buenos relatores acerca del aspecto de la noción de lo que estamos haciendo, ni tampoco identificamos las cosas bien. Pero bueno, has señalado algo, pero ¿hay alguna pregunta, algún comentario por parte del público? Estáis todos sonriendo. No sé, tiene que haber alguna pregunta, ¿no? Por vuestra parte. Mi pregunta para vosotros, hablamos de las políticas y ya habéis presentado ejemplos perfectos en los que habéis intentado superar algunos de los obstáculos, donde habéis intentado colaborar. Pero has hablado antes de la inteligencia artificial, muchas gracias. Y después de escuchar a las ponencias de todo el día, tenemos un complejo, puesto que tenemos que satisfacer algunos requisitos, tenemos normativas. Y tú antes decían que hay 8 o 9 normativas que van a llegar dentro de poco tiempo, pero me gustaría preguntarle al público, ¿quién de vosotros está utilizando unas tecnologías muy avanzadas, como por ejemplo tecnologías de la información o tecnologías digitales, TICs, que os ayudan en vuestras operaciones diarias y en vuestra gestión? Levantad la mano, por favor.
Bueno, pues nada, bienvenidos al siglo XXI. Veis, esto yo creo que hemos hablado sobre el sistema de monitorización y también, Magda, es lo que tienes que hacer cuando recurres a la investigación o otras fuentes. Estamos en un momento en el que tenemos superados por la información y superados también por la propaganda. Pero si también tenemos esta complejidad de la gestión, tal y como habéis señalado todos, lo único que hay que tener en consideración sería, no sé, una serie de herramientas nuevas o modelos o apps, algo que se ha hecho a medida de nuestras necesidades que nos pueden ayudar. Y la inteligencia artificial, yo lo testeo con mis clientes en varias áreas y no es que puedes sentarte y decir, bueno, hazme una presentación. No. Pero cuanto más te conoces a ti mismo, más podrás extraer y más información podrás obtener también. Pero precisa de trabajo. Pero es una herramienta buena con la que trabajar. ¿Qué es lo que me gustaría decir? Desde mi experiencia muy limitada, desde luego no soy un experto ni mucho menos. Pero no sería importante esto, puesto que cuando a veces lo comentamos con la comisión, el tema de la monitorización, había dos sueños. Por una parte es que tengas algo así como un iPhone o un teléfono inteligente como operador o dueño de un bosque donde obtienes toda la información que necesitas, además de otra información complementaria para entender, mira, este es el estado del arte. Hoy tenemos las tecnologías, yo lo he utilizado y desde luego es impresionante, puesto que puedes tienes que tener sistemas de inventario y sistemas de monitorización con todo tipo de información, cosa que nunca se ha visto antes. Y además puedes tener estos perros robots que recorren el bosque y en 2 horas se conectan con el satélite mandando toda la información. Yo lo he visto en primera persona. Es una startup en Luxemburgo y es alucinante. Tenemos un modelo tridimensional y si me permitís que os lo explique. Entonces, todo el bosque es como un gemelo digital y entiendes hasta qué punto puede ser útil. Yo vivo en el centro de París y también mi compañero tuvimos este incendio horrible en Notre Dame, todo el mundo quedó impactado y hubo una coincidencia muy feliz. 6 meses antes de ese incendio, la Universidad de Bamberg en Franconia y Baviera y Francis, aunque él no tiene nada que ver con esto, bueno, vinieron para probar un modelo, hicieron un gemelo digital de Notre Dame fuera y dentro, pero a una escala más pequeña. Y esta es la razón por la que en Francia podemos reconstruir esta catedral en 5 años, puesto que teníamos toda la información. Y yo creo que esto también lo podríamos conseguir con la monitorización del bosque. Y podréis tener predicciones y podréis establecer estos planes de gestión para o bien mejorar la adaptación y la resiliencia, para mejorar la producción y abarcar la biodiversidad. Y esto está conectado con toda la demás información. Y de hecho esta es la idea que subyace. Y tenemos una interfaz muy sencilla, puede ser una tableta o puede ser una smartphone y a la vez también puedes ver desde todos los lugares de Europa y de otros países del mundo. Vamos a suponer que llega un insecto horrible que va a causar problemas e inmediatamente entiendes cómo se puede y se tiene que gestionar. Esto nos podría ayudar muchísimo más y podría reducir los plazos. Y a la vez tienes una herramienta de comunicación y acceso a los servicios y a otra serie de cosas. Bien, entonces, ¿qué os parece eso? Voy a hacer una pregunta y luego voy a contrastar los datos. Me ha encantado la gráfica de esta mañana de Elga, se lo estaba contando durante la comida, porque la gráfica que ha mostrado acerca de la percepción de la sociedad sobre los problemas, en este caso sobre la cuestión forestal, por favor, que levante la mano quien crea que los incendios forestales en Europa están creciendo en número de incendios. Están creciendo. ¿Quién cree que hay más incendios ahora que antes? No. Vale. ¿Quién cree que hay menos incendios ahora que antes? Vale. Voy a poner el ejemplo de España. Este trabajo me gustaría poder hacerlo para toda Europa. De hecho, si hay alguien en la sala interesado en que esto se pueda hacer, a lo mejor a través de Marcus, podemos buscar quién nos ayude a hacer esto. Porque el dato no está. Están los datos sueltos, pero no está el dato procesado. A pesar de que desde los años 80 del siglo XX hasta ahora, cada año, por cada década, se ha alargado el verano 10 días, y a pesar de que ahora hay mucha más superficie forestal, actualmente, les voy a dar un dato, en el año 60, la década de los 60, la media de incendios al año estaba en 1.800 incendios al año, ¿vale? En los años 70
se subió a los 4.500 incendios al año. En los 80 se llegó a 10.000 incendios al año. En los 90 se llegó a 19.000 incendios al año. ¿De acuerdo? Y la superficie iba bajando, o sea, teníamos cada vez más incendios, pero iba bajando el ratio de superficie. Bien, me voy a 2022. 2022 España tuvo 10.507 incendios. Número total de incendios, 10.507. ¿De acuerdo? Estamos empezando a tener ya datos de décadas pretéritas en cuanto a número de incendios, pero sigue bajando la tendencia en ese sentido. Bien, fue un año raro, fue un año que se salía de la tabla. De esos 10.000 incendios, 7.194 fueron conatos, es decir, menos de 1 hectárea. ¿Vale? Tenemos un sistema de extinción de incendios, tenemos el sistema de extinción de incendios ratio más potente del mundo. España utiliza más medios aéreos por cada millón de hectáreas que Estados Unidos, para que nos hagamos una idea de cuánto nos está costando apagar incendios. ¿De acuerdo? Bien, pues el ratio medio de hectáreas por siniestro pasó de los 8,5 por cada incendio que teníamos en la década anterior, pasó a 25,47 hectáreas de media por incendio. Pero si solo cogemos los 57 que se hicieron grandes, 57 grandes incendios forestales de 10.507, ¿vale? Solo 50 fueron responsables del 80,78% de la superficie quemada. El ratio de esos incendios en superficie fue de 4.696 hectáreas por incendio. Entonces, es un indicador. Es solamente un indicador. Apagar 1 hectárea, con datos de la Agenda Forestal Navarra, está en el entorno de los 10.000 euros por hectárea. Puede estar en el entorno de los 10.000 euros por hectárea. ¿Cuánto trabajo haríamos con 10.000 euros por hectárea en inversión? Porque estamos gastando en negro por no invertir en verde. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Thank you very much, Mr. Muchísimas gracias. Por favor, señor Rodríguez. Me quedé con ganas de intervenir antes, pero a ver, todo es matizable. Totalmente. Esto es un dato, o sea, es solo un dato. Pero ya a lo que plantaba Horacio respecto al bosque plantado y todas estas cuestiones, es que se están llegando a unas premisas o unas opiniones que yo, desde luego, ya hasta me niego a darle tiempo, porque sencillamente no las entiendo. Cuando las afirmaciones que hay en algunos desarrollos normativos europeos, como que el bosque gestionado es el menos diverso, el bosque que no se gestiona es el que más carbono fija, bueno, son afirmaciones que yo no sé ni en qué se sustentan. Pero además se habla de eso y después se habla de plantar 3.000 millones de árboles. Yo es que no, de verdad que eso con un vino se soluciona. Alguien tiene que ceder la postura. Y si no es con un vino, es con 2. Pero es que no es coherente. No es coherente. Se están recibiendo axiomas y de tal que dices, bueno, pero es que esto alguien tiene que sentarse a hablar. El problema, yo lo tengo claro y hablo a nivel de Galicia, creo que es extensivo por lo menos a la península ibérica. Y aquí se habló, yo creo que aquí no se trata de plantar, se trata de gestionar lo que tenemos. Y siendo transversales, y tenemos que hacer un esfuerzo de transversalidad, se trata de gestionar territorio. Y el problema de los incendios forestales, yo me niego a asumir que es culpa de las especies forestales o culpa de lo arbolado. Si algo arde es Galicia. Y por cada hectárea arbolada que arden 3 hectáreas de matorral. Y que muchas veces ese matorral no tiene el concepto legal de monte. Son terrenos agroganaderos abandonados. ¿Y por qué se hacen grandes los incendios forestales? Se hacen grandes los incendios forestales porque los incendios forestales amenazan poblaciones. Y todos los medios de extinción van a salvar a la gente, cosa que es coherente. Y mientras se salvan los pueblos y mientras se saca la gente, el monte arde. Y después dicen, no, es que es el monte. A ver, el monte está claro que está falto de silvicultura y está falto de incrementar la tasa de extracción y está falta de madera y está falto de muchas cosas. Pero es que yo que empecé a trabajar hace 40 años casi, yo me acuerdo de los incendios forestales y no teníamos ni el 5% de los medios que tenemos ahora.
Y cuando estabas en el monte, en las zonas de monte, y bajaba el fuego hacia las casas, no te preocupabas. No te preocupabas porque allí salía gente con 40, 50 años y se apoyaba en sus prados y tal y le daba contrafuego, y de lo que te tenías que preocupar es que volvía para arriba y que había que andar fino. Pero no era ninguna preocupación. Ahora tú estás en un fuego, y te hablo de una comunidad autónoma que teníamos 30.000 núcleos rurales, ahora ya no hay tantos, tenemos la mitad de los núcleos de toda España. Pues es que siempre un fuego afecta a casas. Y no hay incendio grande que no fuera declarado de nivel 2. Ningún incendio ha sido grande si no ha amenazado previamente a las casas. Con lo cual esto es un tema transversal. Lo que hay que recuperar también, de alguna manera, es actividad agroganadera en el espacio de los valles y de tal para darle protección a eso, porque si no, no hacemos nada. Ahora, de todo eso, el que menos culpable es el eucalipto, el pino, el roble. Es que no es así. Y en cuanto al aumento de la superficie forestal, hombre, el dato estadístico en Galicia es claro. Nosotros en los años 80 teníamos 500.000 de hectáreas arboladas, ahora tenemos cerca de 1.400.000. Y alguien me viene que hay que plantar 3.000 millones de árboles. Joder, a ver, tenemos que ir a la gestión. Y antes no sé quién decía de ponerle apellidos a la gestión. Yo tengo claro que el apellido de la gestión es gestión activa. Y más que nada porque se va a mejorar la estructura de las masas, pero no vamos a perder la vinculación que hay entre el propietario y el monte, que es clave. Lo dije antes y lo sigo insistiendo. Es que es clave a corto plazo. Y en cuanto a que todo tenemos que leer deprisa, hombre, yo creo que en el monte no hay que tomarse con prisa nada. Al revés. Si algunos profesionales pensamos a medio y a largo plazo, somos los de montes. Claro. Y los propietarios. Un propietario que planta un monte está pensando deprisa. Si está pensando en Galicia a 15 años, que somos unos privilegiados en ese tal, pero otro está pensando a 30 o a 70 años. No tenemos que caer en ese agobio. No vamos a solucionar nada de la noche a la mañana. Nosotros somos un sector que tenemos que pensar a largo plazo y tenemos que dar manejo. Y solo por los incendios. Que bien, yo creo que la gran preocupación, el tema del cambio climático en estos momentos, la gran amenaza es el tema biótico de las masas. Yo estoy convencido que en Galicia en estos momentos perdemos más metros cúbicos o mejor estructura de masa arbolada por temas fitosanitarios que por el tema de incendios. Lo tengo claro. Y hay problemas, y ahí sí que la investigación nos tiene que empezar a aportar información. Tenemos que las coníferas tienen problemas serios, las frondosas parece que no tanto. Estuviste en Lugo, estuvimos allí, y entonces ahí sí que nos tienen que dar, y mucho más si tenemos especies exóticas, Pinus radiata, que estamos en el País Vasco. ¿Qué alternativas hay? Hay que apostar por las frondosas, hay que apostar por las coníferas, podemos buscar otras especies para seguir dándole materia prima al sector del aserrado y al sector. Esas son las claves. Los incendios yo creo que es un tema estructural de gestión del territorio y debería de enfocarse siempre desde el punto de vista transversal. Y desde luego yo no defiendo incrementar medios de extinción. Bajo ningún concepto. Super, thank you very much. Sí, me ha encantado mucho lo que has dicho. Tú también estuviste en esta reunión cuando la Comisión dijo que íbamos a plantar no sé cuántos millones de árboles y como silvicultor haces un cálculo, ¿cuántos son? 360.000 a 1,3 millones de hectáreas, en fin, por toda Europa. ¿Esto va a resolver el problema que tenemos? No. Bueno, sabemos que nos gusta la idea. El público piensa que esa es la solución, pero no es la solución. No es la solución para todos estos aspectos. Y muchísimas gracias porque tiene que ver con la gestión y la adaptación. Desde luego has dicho algo muy importante y danos tiempo. El bosque necesita tiempo y la gente no sabe, o los legisladores tienen que reaccionar rápidamente y deberían ser conscientes de que esto lleva un tiempo. Nuestro querido amigo de la Comisión Europea, rápidamente, tienes 3 minutos y después Magda, por favor. Sí, voy a ser muy breve. Bueno, no podía estar más de acuerdo con lo que acabas de señalar, así que tampoco voy a comentar.
sobre esta cifra de los millones de árboles a plantar. Pero bueno, yo creo que hemos sido muy abiertos en este debate desde el principio y yo creo que se ha hablado de la degradación y la deforestación y de cuál es la definición de la degradación. Pero quiero que se entienda que esta definición que se ha aprobado, que ha sido aprobado por parte de los ministros de la Unión Europea, es algo que es un acuerdo político, porque cuando se publicó el borrador de la normativa, la definición, se presentó la definición de la degradación y se presentó como si fuera una definición que tiene un consenso internacional, pero este no es el caso. Y entonces se trató de una decisión política en lo que se refiere a la degradación. Y yo creo que también está muy bien para que podáis entender cuáles son los antecedentes, de dónde proviene todo esto. Y quizás no tenga sentido tampoco, puesto que en la decisión política todas las partes quieren dejar su propia marca, su propia huella. Y esto es lo que hemos visto en la definición de la degradación. Pero bueno, creo que también es muy importante y que hay que entenderlo. Gracias. Sí, es un pequeño comentario. Y tenemos que entender de dónde proviene esto y por qué algunas veces las cosas no tienen sentido, porque se trata de un acuerdo político. Y eso es todo. Pero estamos aquí para ejercer una influencia, ¿no? Para empezar, Magda, por favor, y después Karina, y después voy a pedir a todo el mundo que diga una conclusión, solo una conclusión, una frase para respecto a qué es lo que hay que hacer para mejorar. Sí, Magda, sí, me gustaría recalcar las conexiones que existen entre la ciencia, la política y el público general y los profesionales. Hace muchos años estábamos militando para decir que los árboles nativos son mejores y que las especies exóticas estaban mal y que solamente hay que plantar lo que era nativo o lo que era local. E incluso cuando estás restaurando un ecosistema, estabas utilizando otro como referencia e intentabas conseguir el mismo estado que tenías hace 15 años. Pero después llegó la ciencia y, bueno, la ciencia nos decía que lo nativo era lo mejor. Pero la ciencia y los conocimientos fueron cambiando, fueron evolucionando. Y para cuando estábamos ya cambiando este mensaje que estábamos trasladando para que llegara hasta todo el mundo, de nuevo la ciencia evolucionó y dijeron, no tenemos que volver sobre el pasado, tenemos que restaurar hacia el futuro y tenemos que hacer que las nuevas especies no sean extrañas, sino que algo que se necesiten, que vengan aquí para ayudarnos, para que podamos adaptarnos al futuro. De tal manera que para cuando la legislación en algunos países sigue prohibiendo introducir estas especies no nativas debido a las fronteras políticas, ni siquiera son fronteras biogeográficas. Entonces, digamos que este lapso de tiempo entre la ciencia, la legislación y la opinión pública es donde podemos trabajar para acortar todos estos plazos y conseguir que se produzcan cosas. Y quizás en 10 años lo que estamos debatiendo aquí, y gracias a la tecnología, quizás haya que actualizarlo. Entonces tenemos que actualizar nuestras políticas y os tendremos que convenceros de que este es el camino a seguir. Y es un proceso dinámico, en definitiva. Muchas gracias. Gracias, Karina, por favor. Sí, eso es como el plantar los árboles. No es coherente, ni siquiera es coherente de acuerdo con la normativa sobre la deforestación o para combatir la deforestación. Digamos que se supone que no puede ser un bosque plantado, no tiene que ser no cultivado, pero si tú lo talas no te permiten plantar nada después, puesto que creas un bosque plantado y por lo visto, bueno, pues a los legisladores no les gusta, pero podría ser un bosque primario y algo con mucho valor. Entonces, no es del todo coherente. Y también es cierto lo que decía Marcus, que esto fue en el Parlamento, donde yo creo que redactaron todo esto, donde definieron este documento. Eso es un hecho. Pero bueno, aún así, yo creo que sí que deberíamos dejarlo todo muy claro, puesto que es algo que se va a evaluar dentro de 2 años, una vez que se haya puesto en vigor. Entonces habría que estudiar esta normativa porque podría cambiar, todo puede cambiar. Y lo que sí que quiero señalar es que con esta normativa
Bueno, de acuerdo con la redacción, y yo sí que pude leer el documento, es que si tienes un bosque de aspecto natural, eso sería un bosque primario, entonces no lo puedes cultivar y no lo puedes replantar, o no lo puedes cosechar más bien. Y entonces, si tiene un aspecto natural y tiene la biodiversidad, no puedes hacer nada. Pero si tienes un bosque que tiene un aspecto no natural, tienes libertad para talar y para pasar a la primera producción y plantar. Y este es el mensaje que se está trasladando globalmente a todo el mundo que quiere vender a nuestro mercado. Entonces, si tú tienes un bosque rico en biodiversidad, pierde su valor y eso es algo que no queremos. Con lo cual tienes que crear un bosque donde no haya biodiversidad y que tenga un aspecto nada natural, puesto que de esta manera la puedes vender a la Unión. Y para la familia, para cualquier familia de este mundo, ¿qué es lo que elige? ¿Eligen biodiversidad sin dinero o nada de biodiversidad y unos ingresos para dar apoyo a la familia? Es un tema terrible que está haciendo la Unión al mundo, a los propietarios de bosques en este mundo. Sí, bueno, este debate es maravilloso, el escuchar a todo el mundo lo que está señalando. Y, por favor, una sola frase respecto a qué es lo que queréis conseguir y qué es lo que habría que cambiar para que podamos mejorar la situación. ¿Quién quiere arrancar? ¿Señor Rodríguez? Dos cosas que salieron de refilón, por dejarlas ahí, porque es un poco mi tema personal que siempre saco. Por una, se habla siempre de financiación y de ayudas y de tal. Yo creo que todo pasa, la investigación, la gestión y de tal, por un alineamiento público-privado. Ahí es donde se tiene que encontrar la financiación, la colaboración, la gestión. Creo que ese es el camino. No es fácil, no es... Pero también es cierto que la diferente situación, hoy en día grandes empresas están interesadas en invertir en el monte, en la gestión forestal, y hay que saberlo canalizar. Y no es solo vinculado al tema del carbono. Con lo cual, creo que ese alineamiento público-privado es interesante. Y respecto a las ayudas, yo gestiono ayudas y es uno de los instrumentos que tenemos para trabajar. Pero creo que no conozco mucho otras legislaciones en países, pero en este país yo creo que tenemos que trabajar la idea de ir buscando una fiscalidad más amigable para las inversiones que se hacen en el medio rural, tanto para las inversiones como para los aprovechamientos, y reducir probablemente el peso de las ayudas. Las ayudas en el sector agroganadero ya sabemos para qué han valido, para sacar los tractores a la calle. Yo creo que la fiscalidad en las inversiones del medio rural tienen que tener una discriminación positiva, claramente positiva. Venga de donde venga el dinero. Hombre, que sea legal, pero venga de donde venga el dinero. Sí, eso es muy importante lo que has dicho. Entonces lo resumo en dos palabras: más inversiones públicas y privadas en nuestro sector. Señor Silva, una frase. Una reflexión y una llamada de atención. Nosotros que somos personas que gerimos territorios, para evitar lo que se está pasando en el mundo agrícola, que quizás sea una reivindicación justa. Y a mí me preocupa muchísimo lo que se podrá pasar en un futuro medio plazo con la floresta. Nuestros productos compiten de verdad en el mercado mundial. Por isso, temos que adaptar sempre estas medidas nacionais e macromedidas comunitárias, tendo sempre isto em aberto. A produção de madeira compite no mercado internacional. Cuidado. Onde há mano de obra muito mais barata, onde não há questões ambientais tão relevantes de um ponto de vista de exigência legal, temos que ter sempre muito cuidado para não perder esta competitividade. Y, por tanto, las políticas comunitarias tienen que estudar lo que se pasa en los otros continentes, en la producción de estas materias primas, de las maderas. Thank you so much. Muchísimas gracias. Muy bien. Magda, una frase. ¿Puedo decirlo en francés? Hablo más rápido en francés. Sí.
Me gustaría que se descompartimentalizaran las disciplinas, que no hubiera silos. En Europa tenemos instituciones ya establecidas, tenemos políticas, investigadores, ya está todo en marcha. Me gustaría que hubiera más diálogo para que las cosas fueran más rápidas. En lugar de decir, bueno, yo estoy policy maker, yo soy investigador y que los otros hagan lo que quieran. No, hay que ver que la gente dialogue, que interactúe para llegar al objetivo de proteger nuestros bosques porque es urgente. Muchas gracias. Sure. Like if everybody wants biodiversity, it's not like forestry here and the NGOs and they want everybody wants it. And it's in the policy making. We want biodiversity. Todo el mundo queremos tengan biodiversidad en estos bosques. Si alguien en Suecia prefieren comprar un bosque precioso con biodiversidad que un bosque donde tienen un mayor valor económico. Es así como es la gente. Todo el mundo quiere biodiversidad. Entonces, yo creo que gran parte de las legislaciones tienen unas intenciones realmente positivas como punto de partida, intenciones realmente buenas, pero para establecer una buena legislación o para promocionar la biodiversidad en la naturaleza tienes que entender también la situación dinámica. Hay silvicultura o bosques y naturaleza, por decirlo de alguna manera, están los seres humanos y está la economía. Con lo cual tenemos tres pilares y hay que entender que existe una situación dinámica. Entonces, si tú estableces una política, puedes afectar a otro campo por contaminación directa. Y creo que este es el elemento que carece en la legislación más reciente, es decir, el entender la situación dinámica. No solamente es la naturaleza que está cambiando constantemente, pero también la relación que existe entre todos estos elementos. Bueno, hay que entender la dinámica y tenerlas en consideración. Sí, pero lo que no queremos una legislación que dañe a la naturaleza o a las personas o a la economía. No, desde luego que no. No. Entonces, una sola frase sin cifras, sin cifras. Ok. Más que una única frase, 3 o 4 ideas. Muy breve. Educar. Necesitamos que la sociedad nos entienda. Y a eso solo llegamos a través de la educación. Tejer alianzas entre los ecologistas y los forestales, los biólogos, los ambientales, todo ese tipo de gremios. Entre el sector público y el sector privado. Necesitamos alianzas. Pagar a los prestadores de servicios ambientales. Tenemos que pagar a quienes nos proveen de servicios, agua, aire, paisaje, ya lo he dicho antes. Gestión orientada a objetivos. Tenemos que tener claro que cada porción del territorio tiene unos objetivos. Puede ser la protección, puede ser la producción. Y hay que conseguir esa orientación a los objetivos. Hay que derivar recursos del mundo urbano al mundo rural. Casi el 80% de la población europea ya vive en ciudades y cada vez va a más. En España es el 92%. Hay que derivar. Hicimos un cálculo. En España hacen falta 1.000 millones de euros al año. 1.000 millones de euros al año para tener una política. No figures. Perdón. Sin cifras. Perdón. Y la última. Todo aquello que no gestionemos nosotros será gestionado por las plagas, será gestionado por el fuego, será gestionado por otros. Con lo cual, gestión. Super. Thank you very much. Please. Bueno, vamos a darles un aplauso a nuestra mesa y prometo que vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Por favor, un aplauso de primera línea para todas estas personas. Y muchas gracias por un debate tan honesto y tan abierto que es de muchísima utilidad.